En el silencio sagrado de la Capilla Sixtina, mientras las últimas luces del atardecer romano se filtraban a través de los vitrales centenarios, el Papa León XIV se encontraba sumido en profunda oración. Sus manos entrelazadas descansaban sobre el reclinatorio de mármol blanco, tallado por artistas que habían dedicado sus vidas a glorificar a Dios a través de la belleza. Los ojos cerrados del Santo Padre reflejaban una paz que solo viene de la comunión íntima con el Todopoderoso, una serenidad forjada a través de décadas de entrega total al servicio divino. Las velas votivas parpadeaban suavemente, creando un ballet de luces y sombras que danzaban sobre los frescos inmortales de Miguel Ángel. El aire mismo parecía cargado de siglos de oraciones, de súplicas elevadas por pontífices que habían llevado sobre sus hombros el peso pastoral de la humanidad. En este santuario de santidad, donde el cielo y la tierra parecían tocarse, León XIV buscaba la guía divina para los desafíos que enfrentaba como pastor universal de la Iglesia. De repente, una presencia inexplicable llenó el espacio sagrado. No era física, sino espiritual, como un susurro del cielo que tocaba las fibras más profundas de su alma. Era una sensación familiar y al mismo tiempo sobrenatural, como el eco de una melodía que había escuchado en sueños, pero que ahora se manifestaba con una claridad cristalina. León XIV sintió un escalofrío sagrado recorrer su espina dorsal, cuando una voz familiar, llena de amor paterno y sabiduría celestial, comenzó a resonar en los rincones más íntimos de su corazón. «Hijo mío», escuchó claramente, aunque ningún oído humano podría haber percibido aquellas palabras, «las lágrimas que derramaste junto a mi lecho cuando partí de este mundo no fueron en vano. Cada una de ellas fue una semilla de compasión que Dios ha plantado en tu corazón para que puedas entender el dolor de sus hijos más necesitados». El Santo Padre abrió los ojos lentamente y las lágrimas comenzaron a brotar como manantiales de gracia pura. No era dolor lo que sentía, sino una mezcla extraordinaria de nostalgia santa y gozo espiritual que trascendía toda comprensión humana. La voz de su padre, quien había partido hacia la casa del Padre años atrás, continuaba llenando su espíritu con palabras de profunda revelación que parecían venir directamente del trono de la gracia. «Roberto», la voz paternal continuó, usando el nombre de bautismo que solo su familia conocía íntimamente, aquel nombre pronunciado por primera vez sobre las aguas bautismales en una pequeña parroquia de Chicago. «El Señor me ha permitido venir a ti en este momento, porque tu corazón necesita escuchar lo que el mío no pudo expresar completamente mientras estaba revestido de carne mortal». León XIV cayó de rodillas sobre el frío mármol de la capilla, sus vestiduras blancas extendiéndose a su alrededor como pétalos de pureza celestial. El peso de la tiara papal, invisible pero siempre presente en su conciencia, parecía desvanecerse ante la inmensidad de este encuentro sobrenatural. Sus labios temblaron mientras susurraba con la voz entrecortada por la emoción: «Papá, ¿realmente eres tú? ¿O es mi corazón que anhela tanto tu presencia que crea estas dulces ilusiones de consuelo? Es tan real como el amor de Cristo que ahora llena tu alma», respondió la voz con una ternura que traspasaba las barreras entre el cielo y la tierra. «Tan real como la misión que Él ha puesto en tus manos consagradas, tan real como cada oración que has elevado en soledad pastoral. Dios me ha concedido esta gracia especial porque hay algo que necesitas comprender sobre el poder transformador del perdón y la reconciliación que debe caracterizar tu pontificado». El ambiente de la Capilla Sixtina parecía vibrar con una energía sobrenatural que hacía que cada pincelada de los frescos cobrara vida nueva. Los santos pintados en las paredes parecían inclinarse para escuchar esta conversación sagrada entre padre e hijo.
mediada por la misericordia infinita de Dios. El mismo aire parecía espesarse con la presencia divina, como si el Espíritu Santo estuviera preparando el corazón papal para una revelación que transformaría no solo su comprensión personal, sino también la forma en que pastorearía al rebaño de Cristo. Cuando yo estaba en mi lecho de muerte, continuó la voz paternal, con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara en las profundidades del alma papal. Había palabras en mi corazón que el orgullo masculino de mi generación y el miedo a la vulnerabilidad no me permitieron pronunciar. Palabras de amor incondicional, de perdón mutuo, de bendición profética sobre tu vida y tu llamado sacerdotal. El Señor quiere que las escuches ahora, porque tu ministerio papal necesita estar fundamentado en la completa sanidad de tu corazón filial. León XIV sintió como si su alma fuera un vaso quebrado que Dios estaba reconstruyendo con oro celestial, haciendo que las fracturas se convirtieran en líneas de belleza divina que brillaban con mayor esplendor que el objeto original. Si esta historia ya está tocando tu corazón y despertando tu fe, dale like y suscríbete para acompañar este viaje espiritual que transformará tu manera de ver el amor paternal de Dios. Las manos del Santo Padre temblaron mientras se aferraba al crucifijo que colgaba de su cuello, sintiendo que estaba a punto de recibir una revelación que cambiaría no solo su comprensión personal de la paternidad divina, sino también la forma en que guiaría a la Iglesia Universal en los días venideros de su pontificado. Roberto, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te encontré llorando en el jardín porque habías roto accidentalmente el jarrón favorito de tu madre? La voz paternal resonaba ahora con una dulzura que parecía envolver el alma del Papa León XIV como un abrazo celestial, transportándolo instantáneamente a través de las décadas hasta aquel momento doloroso pero formativo de su infancia en Chicago. El Santo Padre cerró los ojos e inmediatamente se transportó en el tiempo, sintiendo de nuevo la brisa suave de aquella tarde de verano que había marcado profundamente su comprensión infantil del perdón y la misericordia. Podía sentir el aroma embriagador de las rosas rojas que su madre cultivaba con tanto amor en el pequeño jardín trasero de su hogar. El sonido melodioso de los grillos que comenzaban su sinfonía vespertina y el peso abrumador de la culpa infantil que había cargado sobre sus pequeños hombros como una montaña imposible de mover. Recordaba vívidamente el jarrón azul con flores doradas, una reliquia familiar que su madre había heredado de su abuela italiana y que se había convertido en el símbolo de la elegancia y la tradición en su modesto hogar. El accidente había ocurrido mientras jugaba con una pelota en la sala, un momento de descuido infantil que había resultado en la destrucción de algo que sabía era irreemplazable y profundamente valioso para su madre. «Sí, papá», murmuró León XIV, su voz quebrada por la emoción y la nostalgia que lo embargaba. «Pensé que me odiarías para siempre. Tenía tanto miedo de decirte la verdad que consideré mentir, pero algo en mi corazón me impidió hacerlo. Esa fue quizás la primera vez que experimenté la lucha entre la verdad y la comodidad. Hijo mío», continuó la voz paternal con una ternura infinita que parecía abrazar no solo el momento presente, sino también aquel niño asustado de décadas atrás. «Lo que no pudiste ver entonces, y lo que quiero que comprendas ahora con toda la sabiduría de tu corazón pastoral, es que en ese momento mi amor por ti creció aún más. No a pesar del jarrón roto, ni por el jarrón roto, sino por la valentía extraordinaria que mostraste al venir a mí con la verdad completa, a pesar de tu miedo y la certeza de que enfrentarías consecuencias». Las lágrimas del Santo Padre caían silenciosamente sobre el mármol frío de la capilla, cada gota brillando como pequeños diamantes bajo la luz dorada de los cirios encendidos que habían sido testigos silenciosos de tantas oraciones papales.
En su mente se desplegaba vívidamente aquella escena de la infancia, su padre arrodillándose a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas grandes y callosas por el trabajo honesto, y diciéndole palabras que ahora cobraban un significado completamente nuevo y profundamente espiritual. Aquella tarde, la voz continuó con una calidez que parecía iluminar los rincones más oscuros de la memoria. Cuando te dije que los accidentes ocurren, pero que la honestidad es un tesoro que vale más que cualquier objeto material. Sin importar cuán preciado sea, estaba sembrando en tu corazón las semillas de la integridad que ahora florece gloriosamente en tu ministerio papal. Cada vez que perdonas a un penitente, cada vez que muestras misericordia donde otros mostrarían juicio implacable, estás reflejando el amor incondicional que aprendiste en ese jardín de rosas. León XIV se llevó las manos al rostro, sintiendo como si estuviera redescubriendo no solo a su padre terrenal, sino también la providencia amorosa de Dios que había estado tejiendo su destino espiritual desde la más tierna infancia. Cada experiencia, cada momento de dolor y sanidad, cada lección aprendida en la sencillez del hogar familiar, había sido una preparación divina meticulosa para este momento supremo de su vida como vicario de Cristo en la tierra. Pero había algo más en mi corazón aquella tarde, confesó la voz paternal con una honestidad que trascendía las barreras del tiempo y la muerte, algo que el orgullo masculino de mi generación y las limitaciones culturales de nuestra época no me permitieron expresar completamente. Cuando te vi llorar con tanta sinceridad, cuando vi tu pequeño corazón quebrantado por haber causado dolor involuntario a alguien que amabas, supe con certeza profética que Dios tenía planes extraordinarios para tu vida. El aire de la Capilla Sixtina parecía espesarse con la presencia divina, creando una atmósfera sobrenatural donde el tiempo parecía detenerse y la eternidad se hacía tangible. León XIV podía sentir literalmente cómo su corazón se expandía, como si Dios estuviera haciendo espacio para una revelación aún más profunda que estaba por venir. Vi en tus lágrimas infantiles la compasión genuina de Cristo. Continuó su padre con una voz que parecía venir desde las profundidades del amor divino. Vi en tu temor reverente la humildad auténtica que necesitaría un futuro pastor de almas. Vi en tu búsqueda desesperada de perdón el corazón de alguien que comprendería visceralmente la necesidad universal humana de reconciliación con Dios y con el prójimo. Las palabras resonaban en el alma del Santo Padre como campanas de gloria celestial, creando una sinfonía de revelación que transformaba su comprensión de cómo Dios había estado preparándolo desde la infancia para su ministerio papal. Comenzaba a comprender que esta conversación sobrenatural no era simplemente un encuentro nostálgico con su padre fallecido, sino una preparación divina para algo mucho más grande que estaba por manifestarse en su pontificado. Roberto, hay algo que debo confesarte con la honestidad que solo la eternidad permite. La voz paternal se tornó más profunda, cargada de una vulnerabilidad que traspasaba las barreras del tiempo y el espacio, revelando verdades que habían permanecido ocultas en el corazón paterno durante décadas. Cuando me dijiste que querías ser sacerdote, mi corazón se llenó simultáneamente de un orgullo inmenso y un terror profundo que no supe cómo expresar en aquel momento. León XIV sintió como si un rayo de comprensión divina atravesara su alma como una espada de luz celestial. Durante décadas había cargado con la incertidumbre dolorosa de si su padre había verdaderamente apoyado su vocación religiosa con gozo completo, o si simplemente había aceptado resignadamente una decisión que no comprendía del todo y que quizás
lo había decepcionado como hijo único y heredero de los sueños paternos. «Papá», murmuró el Santo Padre con una voz que parecía emerger desde las profundidades de su alma herida. «Yo siempre me pregunté si estaba realmente feliz con mi elección de vida. A veces, durante mis primeros años de seminario, sentía en tus ojos una mezcla de orgullo genuino y algo que parecía tristeza, decepción. Esa incertidumbre me acompañó durante años de formación sacerdotal». «Ay, hijo mío», respondió la voz con una ternura que parecía envolver cada palabra en terciopelo celestial, creando una atmósfera de sanidad que penetraba hasta los rincones más heridos del corazón papal. «Lo que tú interpretaste como tristeza era en realidad mi profunda preocupación paternal por el peso inmenso que estarías cargando sobre tus hombros jóvenes. Yo había visto de primera mano las luchas silenciosas de nuestro párroco, don Giuseppe, sus noches de insomnio orando por su rebaño, sus lágrimas secretas por las almas perdidas, y sabía que elegir seguir a Cristo completamente significaba abrazar una vida de sacrificios heroicos que yo, en mi humanidad limitada y mi amor paternal protector, temía que fueran demasiado pesados para mi hijo querido». Las lágrimas del Papa León XIV caían ahora con más intensidad, pero eran lágrimas transformadoras de liberación y sanidad profunda, que llegaba a rincones de su corazón, que habían permanecido heridos y cerrados durante décadas. Cada palabra de su padre actuaba como bálsamo celestial sobre heridas que ni siquiera había reconocido completamente, cicatrices emocionales que habían influido sutilmente en su manera de relacionarse con la autoridad paternal divina. «Lo que no te dije entonces», continuó su padre, con una intensidad que hacía vibrar el aire mismo de la Capilla Sixtina, «y lo que el Espíritu Santo me permite y me ordena decirte ahora en este momento sagrado, es que cada noche, después de que me dijeras sobre tu vocación sacerdotal, yo me arrodillaba junto a mi cama, como un niño ante su Padre Celestial, y le pedía a Dios con lágrimas sinceras que brotaban de lo más profundo de mi amor paternal, que te diera una fe tan sólida como la roca de Pedro, un amor tan puro como el agua cristalina de los manantiales de montaña, y una sabiduría tan profunda como el océano infinito de la misericordia divina». León XIV se aferró más fuertemente al crucifijo que colgaba de su cuello, sintiendo que cada palabra de su padre era como aceite sagrado derramado sobre su alma, sanando heridas generacionales y liberando su corazón para amar con mayor libertad y confianza. La imagen de su padre arrodillado en oración nocturna por su vocación llenaba su espíritu con una gratitud que trascendía las palabras humanas. «Oré fervientemente para que nunca te sintieras solo en tu ministerio sacerdotal», confesó la voz paternal con una pasión que parecía encender el aire circundante. «Oré para que Dios te rodeara de hermanos en la fe que fueran tu familia espiritual auténtica, que te sostuvieran en los momentos de duda y celebraran contigo en los momentos de gozo. Oré para que tu corazón nunca se endureciera por las dificultades inevitables del mundo caído, sino que se volviera cada vez más tierno y compasivo como el corazón sagrado de Jesús». El ambiente de la Capilla Sixtina se llenó de una paz sobrenatural que parecía descender desde las alturas celestiales como rocío matutino sobre hierba sedienta. León XIV podía sentir literalmente las oraciones de su padre, décadas de intercesión paternal, fiel y constante, descendiendo sobre él como lluvia bendita sobre tierra árida, nutriendo lugares de su alma que habían estado esperando esta agua viva durante años. Y sobre todo, la voz se intensificó con una pasión profética que hacía eco de los antiguos profetas de Israel. «Oré específicamente para que si Dios tenía planes de elevarte a posiciones de gran responsabilidad en su santa iglesia,
Nunca olvidarás que sigues siendo esencialmente el niño que vino a mí con un corazón quebrantado por haber roto un jarrón, buscando desesperadamente perdón y amor incondicional. Esa humildad infantil es tu tesoro más preciado. Si esta historia está sanando tu corazón y fortaleciendo tu comprensión del amor paternal de Dios, compártela con alguien que necesite escuchar estas palabras de esperanza y dale like para que más personas puedan ser bendecidas con este mensaje transformador. Hijo mío, continuó su padre con una solemnidad que hacía que cada palabra resonara en las bóvedas celestiales. Quiero que sepas con certeza absoluta que desde el momento en que respiraste por primera vez en mis brazos, supe intuitivamente que Dios tenía planes extraordinarios para tu vida. No porque fueras perfecto o especial en términos humanos, sino porque tenías un corazón genuinamente hambriento de justicia y sediento de amar como Cristo ama, con ese amor sacrificial que trasciende toda comprensión. Roberto, hay una bendición que escribí para ti en mis últimos días terrestres, pero que nunca tuve el valor humano de entregarte, confesó la voz paternal, ahora impregnada de una urgencia sagrada que hizo que el corazón del Papa León XIV se acelerara con una expectación divina que parecía llenar todo su ser con electricidad celestial. «¿Una bendición escrita, papá?», preguntó el Santo Padre, su voz apenas un susurro reverente que se perdía en la inmensidad sagrada de la Capilla Sixtina, donde tantos papas antes que él habían buscado la guía divina en momentos cruciales de la historia de la Iglesia. «Sí, hijo mío», respondió la voz con una emoción que parecía traspasar las barreras entre los mundos, visible e invisible. «La escribí con manos temblorosas por la enfermedad, pero con un corazón rebosante de certeza profética que sólo el Espíritu Santo podía haber inspirado. Sabía con una claridad que trascendía mi comprensión natural que algún día, cuando Dios considerara que era el momento divino apropiado, necesitarías escuchar estas palabras no sólo como el recuerdo nostálgico de un padre terrestre, sino como confirmación directa de tu Padre Celestial, que te ama con amor eterno». León XIV sintió como si el aire mismo de la capilla estuviera cargado de electricidad espiritual, que hacía que cada fibra de su ser vibrara en armonía con las frecuencias del cielo. Los santos pintados en los frescos inmortales parecían inclinarse desde sus marcos dorados para escuchar este momento sagrado, y las velas votivas parpadeaban como si fueran testigos silenciosos, pero emocionados, de esta revelación extraordinaria que estaba desarrollándose en el corazón de la cristiandad. «La bendición dice así», comenzó la voz paternal con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara no solo en los oídos del alma, sino en las profundidades más íntimas del ser papal, como si cada sílaba fuera grabada con fuego divino en las tablas de su corazón. «Bendito seas, Roberto, hijo de mi corazón terreno y siervo consagrado del Altísimo. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que caminó con los patriarcas y habló a los profetas, sea tu refugio inquebrantable en la tormenta más feroz y tu gozo desbordante en la bonanza más dulce». Las lágrimas del Santo Padre caían ahora como cascadas de gracia pura y sentía que cada palabra de la bendición paterna era como una semilla de oro celestial plantada con precisión divina en el jardín sagrado de su espíritu, semillas que germinarían en frutos de bendición para toda la Iglesia universal y para cada alma que tocaría durante su pontificado. Que tus manos, ungidas solemnemente para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Salvador, sean siempre instrumentos poderosos de sanidad divina para los quebrantados de corazón, los heridos en el alma, los desalentados en el espíritu. Que tu voz, llamada y capacitada para proclamar el Evangelio eterno de salvación, sea como miel pura para los amargados por el sufrimiento y como agua fresca y cristalina para los sedientos de justicia y verdad.
León XIV se postró completamente en el suelo de mármol de la capilla, extendiendo sus brazos en forma de cruz perfecta, sintiendo que estaba recibiendo no solo una bendición póstuma de su padre terrenal, sino una confirmación divina y sobrenatural de su llamado papal, que llegaba directamente desde el trono de la gracia, a través de la voz amada de quien lo había amado incondicionalmente desde antes de su nacimiento. Que tu corazón, entregado completamente y sin reservas a Cristo Rey del universo, sea un tabernáculo viviente donde los pecadores más perdidos encuentren misericordia abundante, los extraviados encuentren dirección clara y segura, y los desesperanzados encuentren la luz inextinguible que nunca se apaga, ni en las tinieblas más profundas, ni en las pruebas más severas. La presencia de Dios en la capilla era tan tangible que León XIV podía sentir literalmente cómo su alma se expandía como un globo celestial para recibir toda la inmensidad de esta bendición paternal que había estado esperando en el corazón de Dios durante décadas, para ser pronunciada en el momento perfecto de la providencia divina. Que tus pies, que han caminado por senderos de humildad auténtica y servicio desinteresado, lleven siempre las buenas nuevas de salvación eterna a los confines más remotos de la tierra, cruzando fronteras geográficas, culturales y espirituales. Que tus ojos, que han llorado lágrimas santas por las injusticias del mundo caído, siempre vean con la compasión infinita de Cristo y nunca pierdan la capacidad infantil de maravillarse ante los milagros cotidianos que Dios realiza en medio de su pueblo. El Santo Padre sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo bañada en luz dorada que emanaba directamente del trono celestial. Esta bendición no era simplemente un recuerdo nostálgico o un consuelo emocional, sino una herramienta profética poderosa que Dios estaba usando para fortalecer y preparar su alma para los desafíos monumentales que vendrían en su pontificado, las decisiones que afectarían a millones de almas. Y finalmente, hijo amado de mi corazón, la voz paternal se elevó con una intensidad gloriosa que parecía traspasar todas las barreras entre el cielo y la tierra, uniendo los mundos visible e invisible en una sinfonía de amor divino. Que nunca, jamás, olvides que antes de ser papa y sucesor de Pedro, antes de ser sacerdote y ministro del altar, antes de ser cualquier título que el mundo pueda darte, o reconocimiento que puedas recibir, eres el Hijo eternamente amado en quien tu Padre terrestre se complace infinitamente, y eres el Hijo precioso en quien tu Padre celestial tiene puesta toda su esperanza y todo su amor. Roberto, durante todos estos años, desde mi gloriosa partida hacia la casa del Padre celestial, he tenido el privilegio extraordinario e inefable de interceder constantemente por ti ante el trono de la gracia divina, reveló la voz paternal, ahora imbuida de una serenidad que sólo podía emanar de quien había contemplado la gloria indescriptible de Dios cara a cara, quien había bebido de las fuentes eternas de la sabiduría divina y había sido transformado por la luz inaccesible del Todopoderoso. León XIV alzó lentamente su rostro del suelo de mármol frío de la capilla, las mejillas aún húmedas por las lágrimas transformadoras de sanidad que habían estado fluyendo como ríos de gracia liberadora. Sus ojos, enrojecidos pero brillantes con una esperanza renovada, que parecía irradiar desde las profundidades de su alma restaurada, buscaron en el aire sagrado de la Capilla Sixtina las palabras que su corazón tanto anhelaba escuchar, palabras que podrían sanar décadas de incertidumbre filial. ¿Has estado orando por mí desde el cielo, papá?, preguntó con la sencillez conmovedora de un niño pequeño que busca la confirmación del amor paternal, y al mismo tiempo con la reverencia profunda de un santo que reconoce la magnitud del misterio divino que se está manifestando ante él en este momento sagrado de revelación celestial.
Oh, hijo mío, si tan solo pudieras contemplar la inmensidad oceánica de las oraciones que he elevado por ti, respondió su padre con una alegría desbordante que parecía hacer eco de los coros angelicales que cantan perpetuamente ante el trono del Cordero. Si pudieras ver el río dorado de intercesión que ha fluido desde mi corazón paternal hacia el corazón misericordioso de Jesús, te quedarías asombrado por la fidelidad del amor que trasciende las barreras de la muerte física. El Santo Padre sintió como si una corriente de agua viva, la misma que Jesús prometió que brotaría del vientre de los creyentes, corriera por todo su ser espiritual, físico y emocional. La comprensión reveladora de que había estado cubierto y protegido por la intercesión celestial constante de su Padre durante todas las décadas de su ministerio sacerdotal, lo llenó de una confianza sobrenatural que jamás había experimentado, ni siquiera en los momentos más gloriosos de su vida espiritual. Cada día de tu sacerdocio, desde tu ordenación en aquella catedral de Chicago hasta este momento presente en el corazón de la cristiandad, continuó la voz paternal con una emoción que hacía vibrar las mismas piedras sagradas de la capilla. Cada momento de duda que has enfrentado en la oscuridad de la noche del alma, cada decisión pastoral difícil que has tenido que tomar con el peso de las responsabilidades espirituales, yo he estado allí, invisible a los ojos mortales, pero presente en poder del Espíritu, presentándote ante el Padre con lágrimas de gozo intercesorio. León XIV recordó vívidamente múltiples ocasiones durante su ministerio sacerdotal cuando había sentido una presencia inexplicable, un consuelo sobrenatural que llegaba en los momentos de mayor desaliento, una fortaleza que no provenía de sus propios recursos humanos, sino que parecía descender desde las alturas celestiales como maná divino para sustentar su alma en el desierto de las pruebas ministeriales. Cuando fuiste nombrado obispo auxiliar en aquella ceremonia solemne, continuó la voz paternal, ahora cargada de una emoción que parecía contener todo el gozo del cielo, estuve allí, invisible pero profundamente presente, contemplando con asombro celestial cómo el Espíritu Santo descendía sobre ti como paloma suave y poderosa. Oré con fervor sobrenatural para que la autoridad episcopal que se te confería nunca te alejara de la humildad genuina que aprendiste siendo niño, esa humildad que es la base de toda verdadera grandeza espiritual. León XIV recordó vívidamente aquel día de su consagración episcopal, cuando había sentido una presencia inexplicable que lo envolvía como un manto de gloria divina. Un gozo que trascendía las circunstancias terrenales, una paz sobrenatural que sobrepasaba todo entendimiento humano. Ahora comprendía con claridad cristalina que había sido el amor paternal de su padre, transformado en intercesión celestial poderosa que había descendido sobre él como lluvia de bendiciones divinas. Y cuando fuiste elevado al cardenalato, la voz se llenó de una emoción sagrada que parecía hacer vibrar las mismas columnas de mármol de la Capilla Sixtina. Las huestes celestiales se regocijaron conmigo en una sinfonía de alabanza que resonó por todos los coros angelicales, porque sabíamos proféticamente que Dios te estaba preparando meticulosamente para algo aún más extraordinario y trascendental. Oré especialmente con lágrimas de gozo intercesorio para que el peso inevitable de las responsabilidades eclesiásticas nunca apagara el fuego ardiente de tu primer amor por Cristo. Las palabras resonaban en el alma del Papa como campanas de libertad celestial que rompían cadenas invisibles de inseguridad y duda que habían estado limitando su capacidad de recibir completamente el amor paternal de Dios. Cada promoción en la jerarquía eclesiástica, cada nuevo desafío pastoral que había enfrentado, cada momento de soledad en las decisiones difíciles,
Había estado acompañado por la intercesión amorosa e incansable de su Padre, quien desde la eternidad gloriosa había estado pidiendo constantemente a Dios que lo guardara en su perfecta voluntad. Pero fue cuando te eligieron Papa y sucesor de Pedro. La voz se quebró con una emoción divina que parecía contener todo el amor del Padre Celestial, que mis oraciones se intensificaron como nunca antes en toda mi existencia celestial. Vi proféticamente el peso inmenso que caería sobre tus hombros consagrados, la responsabilidad abrumadora de pastorear a más de 1.000.000.000 de almas preciosas, y mi corazón paternal se conmovió con una compasión celestial que trascendía toda comprensión terrenal. León XIV se llevó ambas manos al pecho, sintiendo que su corazón podría literalmente estallar de gratitud pura y amor filial restaurado. La imagen vivida de su padre intercediendo fervientemente por él desde la gloria celestial, presentando constantemente sus necesidades ante el trono de la gracia, llenaba cada fibra de su ser con una fortaleza sobrenatural que sabía lo sostendría durante todos los desafíos futuros de su pontificado. Oré con una intensidad que solo el amor paternal puede generar para que nunca te sintieras completamente solo en las decisiones monumentales que tendrías que tomar, confesó su padre con una pasión que parecía encender el aire mismo de la capilla. Oré para que cuando el mundo te criticara injustamente o no comprendiera tus motivaciones pastorales, recordaras siempre que tienes un Padre en los cielos que te ama incondicionalmente y que ve tu corazón con perfecta claridad. Oré para que cuando las cargas se volvieran aparentemente demasiado pesadas para los hombros humanos, encontraras refugio seguro y descanso reparador en los brazos eternos del buen pastor. El aire de la Capilla Sixtina parecía vibrar con la presencia tangible de generaciones enteras de santos que habían intercedido fielmente por la Iglesia a lo largo de los siglos. León XIV podía sentir visceralmente que formaba parte de una comunión gloriosa de santos que trasciende todas las barreras del tiempo, el espacio y la muerte. Una familia espiritual eterna unida en el amor redentor de Cristo. Y hay algo más, hijo mío. La voz paternal se tornó profundamente profética, cargada de una autoridad que parecía venir directamente del trono celestial. Algo extraordinario que el Señor me ha mostrado en visiones gloriosas sobre tu futuro pontificado. Habrá momentos cuando sentirás que el peso de la responsabilidad es demasiado grande para cualquier ser humano, pero quiero que recuerdes estas palabras como un ancla para tu alma. Nunca, jamás estás solo. Tienes una nube inmensa de testigos intercediendo constantemente por ti, y yo estoy en primera fila, presentando tus necesidades ante el trono de la gracia día y noche sin cesar. Roberto, quiero contarte sobre el momento exacto y sagrado en que partí de este mundo hacia los brazos misericordiosos del Padre Celestial. La voz paternal se suavizó con una ternura inefable que parecía envolver el alma del Papa León XIV como una manta de terciopelo celestial tejida con hilos de amor eterno, transportándolo instantáneamente a aquel día doloroso pero transformador que había marcado profundamente su comprensión de la vida, la muerte y la esperanza de la resurrección. El Santo Padre sintió un escalofrío sagrado recorrer toda su columna vertebral como una corriente de electricidad divina. Este era el momento que había temido y anhelado escuchar durante años interminables. La descripción detallada de los últimos instantes de vida terrenal de su padre, narrada ahora desde una perspectiva que sólo la eternidad gloriosa podía ofrecer. Una perspectiva que transformaría para siempre su comprensión del misterio de la muerte cristiana. Cuando sentí que mi espíritu inmortal comenzaba a separarse gradualmente de mi cuerpo mortal y cansado,
continuó su padre, con una serenidad que parecía irradiar paz celestial. Lo último que mis ojos terrenos y limitados lograron ver con claridad fue tu rostro amado lleno de lágrimas sinceras, tus labios moviéndose constantemente en oración silenciosa pero fervorosa, tus manos aferradas a las mías, como si pudieras detener el paso inevitable del tiempo con la fuerza pura de tu amor filial, incondicional. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por las mejillas del Papa, pero esta vez eran lágrimas completamente diferentes. Lágrimas de sanidad profunda y transformadora, de comprensión reveladora que convertía el dolor ancestral de la pérdida en gozo sobrenatural de la comunión eterna. No era simplemente nostalgia lo que experimentaba, sino una transformación fundamental de su comprensión sobre la continuidad del amor que trasciende las barreras aparentes de la muerte física. Lo que no pudiste ver entonces con tus ojos mortales, reveló la voz paternal con una alegría que parecía hacer eco de los coros angelicales que cantan perpetuamente en la presencia divina. Es que en el momento exacto en que mi cuerpo exhaló su último aliento terrenal, mi alma inmortal fue recibida instantáneamente por una luz tan brillante, tan amorosa, tan indescriptiblemente gloriosa, que toda la belleza combinada de este mundo entero palidece en comparación como una vela ante el resplandor del sol meridiano. León XIV cerró los ojos y se transportó vívidamente a aquel día doloroso en el hospital de Chicago, reviviendo cada detalle con una claridad que el tiempo no había logrado desvanecer. Podía recordar el sonido rítmico y finalmente silencioso de los monitores cardíacos, el olor antiséptico del aire hospitalario, el peso abrumador de la impotencia que había invadido su corazón joven al contemplar la partida inevitable de quien había sido su modelo de integridad y fe sencilla. Y en esa luz inefable, hijo mío, continuó la voz con una intensidad que hizo vibrar literalmente el aire de la Capilla Sixtina. Vi con una claridad cristalina y profética el plan completo y perfecto que Dios tenía meticulosamente diseñado para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Vi tu ordenación sacerdotal, con todos sus momentos de gloria y desafío, tu elevación gradual al cardenalato con todas sus responsabilidades y bendiciones, y sí, Roberto, vi también con asombro reverente tu elección papal futura. Todo estaba allí, desplegado ante mis ojos celestiales como un tapiz divino de amor infinito y propósito eterno. El corazón del Santo Padre latía con tanta fuerza que podía escuchar claramente sus pulsaciones resonando en la vastedad sagrada de la capilla como tambores de expectación divina. La comprensión transformadora de que su padre había conocido proféticamente su destino papal desde el momento mismo de su muerte llenaba su alma de un asombro sagrado que trascendía toda comprensión humana, un asombro que lo conectaba directamente con los misterios más profundos de la providencia divina. Pero lo más hermoso y conmovedor de toda esa visión celestial, la voz se quebró con una emoción celestial que parecía contener toda la ternura del corazón sagrado de Jesús. Fue contemplar cómo cada lágrima que derramaste por mi partida terrenal, cada momento de dolor agudo por mi ausencia física, cada vez que deseaste desesperadamente poder hablar conmigo una vez más, o recibir mi consejo paternal, todo eso estaba siendo transformado milagrosamente por la gracia omnipotente de Dios en compasión sobrenatural por todos los que sufren en este mundo herido. León XIV sintió como si su comprensión limitada de la providencia divina se expandiera hasta dimensiones que nunca había imaginado posibles. El dolor aparentemente sin sentido de la pérdida paternal no había sido en vano, ni había sido simplemente una tragedia que debía soportar estoicamente,
sino que había sido el instrumento preciso que Dios había usado para forjar en él un corazón pastoral capaz de identificarse visceral y auténticamente con el sufrimiento humano universal. Cada vez que consolas tiernamente a un hijo que ha perdido a su padre, explicó la voz paternal con una sabiduría que parecía emanar directamente del trono de la sabiduría divina. Estás dando generosamente de la fuente inagotable de compasión que se formó y se purificó en tu corazón durante aquellos días dolorosos cuando yo partí hacia la gloria. Cada vez que abrazas con amor genuino a un huérfano, estás canalizando y multiplicando el amor paternal que aprendiste a atesorar cuando ya no pudiste recibirlo físicamente de mí. El Papa se llevó ambas manos al rostro, sintiendo que estaba siendo testigo privilegiado de una revelación que transformaría para siempre su comprensión del sufrimiento redentor, del amor que trasciende la muerte física y de cómo Dios utiliza incluso las experiencias más dolorosas para forjar instrumentos de bendición y sanidad para otros. Roberto, la voz paternal se intensificó con una autoridad profética que parecía emanar directamente del trono celestial. Ha llegado el momento de revelarte la razón específica por la cual Dios me ha permitido visitarte en este momento sagrado de tu pontificado. No es simplemente para sanidad personal, aunque esa sanidad era necesaria, sino para prepararte para una misión extraordinaria que está por manifestarse en los días venideros. El corazón del Papa León XIV se aceleró con una mezcla de expectación sagrada y temor reverente. Sentía que estaba a punto de recibir una revelación que definiría no solo su pontificado personal, sino que tendría repercusiones eternas para toda la Iglesia universal y para millones de almas que aún no conocían el amor redentor de Cristo. Hijo mío, desde mi posición privilegiada en la eternidad, continuó la voz con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara en las profundidades del alma papal. He podido contemplar el estado actual del mundo y el hambre espiritual desesperada que existe en el corazón de la humanidad. Hay una generación entera que está perdida en la oscuridad del materialismo, la desesperanza y la confusión, pero que secretamente anhela encontrar el amor paternal de Dios que tú has experimentado a través de nuestra relación terrenal. León XIV sintió como si una carga sagrada estuviera siendo colocada sobre sus hombros, pero al mismo tiempo experimentaba una fortaleza sobrenatural que sabía no provenía de sus propios recursos humanos, sino directamente del Espíritu Santo que lo capacitaba para la misión que estaba siendo revelada. «Tu ministerio papal», declaró la voz paternal con una intensidad profética que hizo vibrar las mismas piedras de la Capilla Sixtina, será caracterizado especialmente por restaurar la comprensión del amor paternal de Dios en un mundo que ha perdido el concepto de la paternidad auténtica. Millones de personas caminan por este mundo como huérfanos espirituales, no porque Dios no sea su Padre, sino porque nunca han experimentado un reflejo terrenal de ese amor paternal que los ayude a comprender la realidad celestial. El Santo Padre comenzó a comprender con claridad reveladora por qué había sido tan importante que su propio corazón fuera completamente sanado en su relación con su Padre terrenal. No podía dar lo que no poseía, no podía guiar a otros hacia la experiencia del amor paternal divino si él mismo llevaba heridas sin sanar en esa área fundamental de su identidad filial. Dios va a usar tu historia personal, continuó su padre, con una emoción que parecía contener todo el gozo del cielo. Esta conversación misma que estamos teniendo, como semilla profética que germinará en un movimiento global de sanidad familiar y restauración de relaciones entre padres e hijos. Tu testimonio de cómo el amor trasciende la muerte física tocará corazones que han estado cerrados durante décadas. León XIV
sintió como si estuviera viendo por primera vez el tapiz completo de su vida desde la perspectiva divina. Cada experiencia dolorosa, cada momento de soledad, cada lágrima derramada por la ausencia paternal, había sido parte de un plan maestro divino para equiparlo con la compasión y la autoridad espiritual necesarias para esta misión específica. Habrá resistencia, advirtió la voz paternal con una seriedad que no minimizaba los desafíos que vendrían. Porque el enemigo de las almas sabe que cuando los corazones humanos experimenten verdaderamente el amor paternal de Dios, muchas de sus fortalezas de mentira y desesperanza serán demolidas para siempre. Pero no temas, hijo mío, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Si esta revelación está impactando tu corazón y despertando un nuevo entendimiento del amor paternal de Dios, comparte esta historia para que más personas puedan experimentar esta sanidad transformadora y dale like para acompañarnos en este viaje espiritual. El Señor me ha mostrado en visiones celestiales, continuó la voz con una intensidad que parecía traspasar todas las barreras entre los mundos, que tu pontificado será recordado no principalmente por documentos eclesiásticos o declaraciones teológicas, aunque esas también tendrán su lugar, sino por haber restaurado en millones de corazones la capacidad de clamar Abba, Padre, con la confianza de un niño amado. El aire de la Capilla Sixtina se llenó de una presencia tan tangible que León XIV podía literalmente sentir cómo su alma se expandía para recibir la inmensidad de esta revelación. No era simplemente una conversación personal con su padre fallecido, sino una comisión divina que lo conectaba con el propósito eterno de Dios para su vida y ministerio. Roberto, la voz se tornó íntimamente personal una vez más. Quiero que sepas que cada palabra que te he dicho esta noche, cada revelación que has recibido, cada sanidad que ha ocurrido en tu corazón, es solo el comienzo. Dios tiene preparado para ti un ministerio de restauración familiar que trascenderá todas las barreras denominacionales, culturales y geográficas. León XIV se postró nuevamente en el suelo de mármol, pero esta vez no era solo en respuesta al encuentro sobrenatural con su padre, sino en adoración profunda al Dios que había orquestado este momento divino para equiparlo y comisionarlo para una misión que bendeciría a generaciones futuras. Hijo mío, la voz paternal se suavizó con una ternura que parecía envolver cada palabra en seda celestial. Quiero contarte sobre una visión extraordinaria que el Señor me permitió contemplar desde las alturas de la gloria. Una visión que te ayudará a comprender la magnitud del impacto que tu ministerio papal tendrá en las generaciones futuras. León XIV levantó su rostro del suelo de mármol, las lágrimas de revelación aún brillando en sus mejillas como diamantes bajo la luz dorada de las velas. Su corazón había sido tan transformado por todo lo que había escuchado que sentía como si fuera una nueva criatura, renacido no solo en Cristo, sino también en la comprensión completa del amor paternal que había estado buscando inconscientemente durante décadas. Vi un río caudaloso que fluía desde esta misma Capilla Sixtina, comenzó su padre con una voz que parecía contener ecos de eternidad. Un río cristalino de sanidad y restauración que se extendía por todos los continentes, tocando corazones en chozas humildes de África, en rascacielos modernos de Asia, en aldeas remotas de América Latina, en ciudades industriales de Europa, llegando incluso a los lugares más recónditos donde el amor paternal había sido una realidad desconocida o distorsionada. El Santo Padre podía visualizar vívidamente esta imagen profética, sintiendo que su alma se expandía para comprender la vastedad de la misión que se le estaba confiando. No era simplemente ser papa para los católicos, sino ser un instrumento de Dios para restaurar la comprensión universal del amor paternal divino que trasciende todas las barreras denominacionales y culturales.
En esta visión celestial, continuó la voz paternal, con una emoción que parecía hacer vibrar las columnas de mármol de la capilla, vi a hombres adultos que habían crecido sin padres, llorando como niños al escuchar tu testimonio sobre cómo el amor paternal puede trascender incluso la muerte. Vi a mujeres que habían sido abandonadas por sus padres terrenos, encontrando sanidad profunda al comprender que tienen un Padre Celestial que nunca las abandonará. León XIV sintió como si su corazón fuera un vaso que Dios estaba llenando hasta el desbordamiento con compasión divina. Cada imagen que su padre describía resonaba profundamente en su espíritu, confirmando intuiciones que había tenido durante años sobre la crisis de paternidad que afectaba a la humanidad contemporánea. Vi familias enteras siendo restauradas. La voz se intensificó con un gozo que parecía contener toda la alegría del cielo. Padres que habían estado distanciados de sus hijos por años, reconciliándose a través de las enseñanzas que surgirán de tu experiencia personal. Vi hijos adultos que habían cargado amargura contra sus padres imperfectos, encontrando la gracia para perdonar, al comprender que todos los padres terrenos son simplemente reflejos limitados del Padre perfecto que está en los cielos. El Papa comenzó a comprender que su dolor personal por la pérdida de su padre no había sido simplemente una experiencia privada que debía superar, sino que había sido una escuela divina de formación para equiparlo con la autoridad espiritual y la compasión genuina necesarias para ministrar sanidad a millones de personas que llevaban heridas similares en sus corazones. Roberto, la voz se tornó profundamente íntima. Hay algo específico que el Señor quiere que hagas con esta revelación. No debe quedarse como una experiencia personal, sino que debe convertirse en una fuente de esperanza para todos los que han perdido padres, para todos los que han tenido relaciones difíciles con figuras paternas, para todos los que luchan por entender cómo es realmente el corazón del Padre Celestial. León XIV sintió un fuego sagrado encenderse en su pecho, una pasión divina que sabía lo impulsaría a compartir este mensaje transformador con valentía, sin importar las críticas o incomprensiones que pudiera enfrentar. La autoridad espiritual que venía de haber experimentado personalmente esta sanidad profunda era inconfundible. Tu pontificado será caracterizado por una nueva comprensión de la misericordia divina, profetizó la voz paternal, pero no una misericordia abstracta o teológica, sino una misericordia encarnada que las personas podrán tocar y experimentar a través de tu propio testimonio de sanidad filial. Serás como una ventana transparente a través de la cual millones podrán vislumbrar el rostro amoroso del Padre. El aire de la Capilla Sixtina parecía electrificado con propósito divino. León XIV podía sentir que esta conversación sobrenatural estaba llegando a su clímax, que las revelaciones más importantes estaban siendo reservadas para estos momentos finales de encuentro celestial. Habrá críticos que no comprenderán, advirtió su padre con una sabiduría que provenía de haber contemplado la perspectiva eterna. Personas que considerarán demasiado personal o emocional este enfoque en la paternidad divina. Pero recuerda, hijo mío, que Jesús mismo enfrentó críticas similares cuando se atrevió a enseñar a la gente a orar, diciendo «Padre nuestro», en lugar de usar fórmulas religiosas distantes. León XIV asintió con una determinación santa, comprendiendo que estaba siendo comisionado para un ministerio que podría ser controvertido, pero que era profundamente necesario para la sanidad de la humanidad. El mundo necesitaba redescubrir que Dios no es simplemente un concepto teológico, sino un Padre amoroso que anhela tener relación íntima con cada uno de sus hijos. Roberto, ha llegado el momento de que recibas la promesa más preciosa que un padre puede dar a su hijo.
declaró la voz paternal con una solemnidad que hizo que el aire mismo de la Capilla Sixtina vibrara con expectación divina. Una promesa que no solo transformará tu comprensión personal, sino que se convertirá en el fundamento de todo tu ministerio papal futuro. León XIV sintió como si estuviera parado en el umbral entre dos mundos, el visible y el invisible, el temporal y el eterno. Su corazón latía con una intensidad que parecía sincronizarse con los ritmos celestiales, y cada fibra de su ser se preparaba para recibir palabras que sabía cambiarían no solo su vida, sino potencialmente las vidas de millones de personas que escucharían este mensaje a través de su ministerio. Esta promesa, continuó su padre con una voz que parecía emanar desde las profundidades del amor divino mismo, es la misma promesa que nuestro Padre Celestial hace a cada uno de sus hijos, pero que a menudo no pueden recibir porque sus corazones han sido heridos por la ausencia o imperfección de sus padres terrenos. Tú, hijo mío, serás el instrumento que Dios usará para que millones puedan finalmente escuchar y creer esta promesa. Pai. El Santo Padre se arrodilló en una postura de reverencia total, sintiendo que estaba a punto de recibir no solo una herencia paternal personal, sino un tesoro espiritual que debería compartir con toda la humanidad. Las lágrimas fluían por sus mejillas, pero eran lágrimas de anticipación sagrada, de gratitud profunda por este privilegio inmerecido. La promesa es esta. La voz se elevó con una autoridad que parecía venir directamente del trono de Dios, que el amor entre un padre y un hijo, cuando está fundamentado en el amor de Cristo, nunca termina. La muerte física es simplemente una transición, un cambio de habitación en la casa del Padre, pero el amor continúa fluyendo, transformándose, multiplicándose a través de las oraciones, la intercesión y la comunión de los santos. León XIV sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo bañada en luz dorada. Esta revelación no era simplemente consoladora, sino revolucionaria en sus implicaciones para la comprensión cristiana de la vida, la muerte y la continuidad del amor que trasciende las barreras físicas. Roberto. La voz se tornó profundamente personal e íntima. Quiero que sepas con certeza absoluta que cada día de tu pontificado, cada decisión pastoral que tengas que tomar, cada momento de soledad o duda, yo estaré allí contigo. No físicamente, pero sí espiritualmente, intercediendo, guiando, fortaleciendo. El amor paternal verdadero no conoce límites de tiempo o espacio. El Papa sintió una transformación tan profunda ocurriendo en su interior que sabía que nunca más volvería a ser el mismo. La orfandad espiritual que había llevado subconscientemente durante años se desvanecía completamente, reemplazada por una seguridad filial que trascendía toda comprensión humana. Y hay más, continuó su padre, con una intensidad que parecía hacer eco de las trompetas celestiales. Esta promesa no es solo para ti, sino para cada persona que ha perdido un padre, para cada huérfano que camina por este mundo sintiéndose solo y abandonado. A través de tu testimonio, millones descubrirán que tienen un Padre Celestial que nunca los ha abandonado, y que el amor de sus padres terrenos, purificado y perfeccionado en la eternidad, sigue fluyendo hacia ellos como río de bendición. León XIV comprendió que estaba siendo comisionado no solo como papa, sino como portador de una revelación que podría sanar las heridas más profundas de la humanidad contemporánea. La crisis de paternidad que afectaba al mundo moderno encontraría su respuesta en esta comprensión renovada del amor paternal eterno. Hijo mío, la voz se suavizó con una ternura infinita,
cuando prediques sobre el Padre Nuestro, cuando hables del amor de Dios, cuando ministres a los quebrantados de corazón, recuerda siempre que tu autoridad no viene solo de tu posición eclesiástica, sino de haber experimentado personalmente la realidad de que el amor paternal trasciende incluso la muerte. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón y te ha ayudado a comprender el amor eterno de nuestro Padre Celestial, compártela con alguien que necesite esta esperanza y dale like para que este mensaje de sanidad llegue a más corazones heridos que necesitan experimentar el amor paternal de Dios. Roberto, la voz adquirió un tono de comisión profética que resonó en cada rincón de la Capilla Sixtina. Te envío como enviado especial del amor paternal de Dios. Cada homilía que prediques, cada persona que bendigas, cada decisión papal que tomes, debe estar impregnada de esta revelación, que Dios es verdaderamente Padre, no solo en título, sino en esencia, y que su amor por sus hijos es tan real, tan constante, tan indestructible como el amor que hemos compartido tú y yo. El Santo Padre sintió como si una unción especial estuviera descendiendo sobre él, no solo para ser papa, sino para ser padre espiritual de una generación huérfana que necesitaba redescubrir el camino de regreso al corazón del Padre Celestial. Ve ahora, concluyó la voz paternal con una bendición que parecía sellar esta comisión divina con fuego celestial. Y lleva este mensaje de esperanza a un mundo que ha olvidado cómo es sentirse verdaderamente amado por un Padre. Que cada alma que encuentres pueda ver en ti un reflejo del amor paternal eterno que nunca falla, nunca abandona, nunca se agota. León XIV permaneció en silencio por varios minutos, sintiendo que la presencia de su padre comenzaba a desvanecerse gradualmente, pero no con tristeza, sino con una sensación de completitud y propósito que nunca había experimentado. Sabía que este encuentro sobrenatural había llegado a su fin, pero también sabía que sus efectos transformadores durarían para toda la eternidad. «Gracias, papá», susurró al aire sagrado de la capilla, «por este regalo inmerecido, por estas palabras que han sanado mi corazón y han dado propósito eterno a mi ministerio. Prometo que honraré esta revelación con mi vida entera». Una brisa suave, inexplicable en el ambiente cerrado de la capilla, acarició su rostro como una última caricia paternal, y León XIV supo que había sido visitado por el cielo mismo. El eco de las últimas palabras de su padre resonaba en su corazón. El amor verdadero nunca muere, solo se transforma en algo más hermoso y poderoso. Se levantó lentamente del suelo de mármol, sintiendo que llevaba dentro de sí no solo la autoridad papal, sino también la autoridad espiritual, de quien ha experimentado personalmente que el amor de Dios es tan real y tangible como el amor de un padre terrenal, pero infinitamente más perfecto y eterno. La Capilla Sixtina parecía brillar con una luz nueva, y León XIV sabía que cuando saliera de este lugar sagrado, sería portador de un mensaje que transformaría corazones alrededor del mundo. Ya no era simplemente el Papa León XIV, era el Hijo amado que había redescubierto el camino al corazón del Padre, y que dedicaría su vida a mostrar ese mismo camino a todos los hijos perdidos de Dios. Con paso firme pero humilde, se dirigió hacia la puerta de la capilla, llevando en su corazón la promesa eterna de que el amor paternal verdadero trasciende todas las barreras, incluso la muerte, y se convierte en fuente inagotable de esperanza para todos los que han perdido el camino de regreso a casa. Los primeros rayos del amanecer romano comenzaron a filtrarse a través de los vitrales de la Capilla Sixtina, creando un caleidoscopio de colores dorados y carmesíes que danzaban sobre el rostro transformado del Papa León XIV. Había pasado toda la noche en ese lugar sagrado, pero se sentía más descansado y renovado que después de cualquier sueño terrenal. La experiencia sobrenatural que había vivido no había sido un sueño,
sino una realidad espiritual que había cambiado fundamentalmente la fibra de su ser. Se levantó lentamente del reclinatorio donde había comenzado su oración nocturna, sintiendo que cada movimiento estaba cargado de un propósito divino que trascendía su comprensión anterior del ministerio papal. Sus vestiduras blancas, que habían sido testigos silenciosos de lágrimas de sanidad y revelación, ahora parecían irradiar una luz interior que reflejaba la transformación ocurrida en su alma durante esas horas sagradas de encuentro celestial. «Señor», oró en voz baja, dirigiendo su mirada hacia el Cristo Pantocrátor pintado en el techo de la capilla. «Ahora comprendo que me has preparado para este momento desde antes de mi nacimiento. Cada experiencia, cada dolor, cada alegría ha sido parte de tu plan maestro para equiparme para ser no solo papa, sino padre espiritual de una generación que ha perdido el camino hacia tu corazón paternal». León XIV caminó lentamente hacia el altar de la capilla, donde las velas votivas aún ardían como testigos fieles de la presencia divina que había llenado ese espacio durante la noche. Con cada paso sentía como si estuviera caminando hacia un destino que había estado esperándolo desde la eternidad, un llamado que ahora comprendía con claridad cristalina. Se arrodilló ante el altar y extendió sus manos en gesto de total entrega, sintiendo que no solo estaba ofreciendo su ministerio papal a Dios, sino también su dolor transformado, su sanidad recibida y su nueva comprensión del amor paternal eterno que caracterizaría todo su pontificado futuro. Padre Celestial, comenzó a orar con una intimidad que nunca antes había experimentado. Te doy gracias porque has usado incluso mi dolor por la pérdida de mi padre terrenal para prepararme para ser instrumento de sanidad para millones de tus hijos que caminan como huérfanos espirituales en este mundo. Que mi testimonio sea semilla de esperanza para todos los que han perdido padres, para todos los que luchan por entender tu amor paternal. Las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a repicar el Ángelus matutino y León XIV sonrió al comprender que Dios estaba señalando el comienzo de una nueva era en su pontificado. Ya no sería simplemente el sucesor de Pedro que administraba la iglesia institucional, sino el hijo sanado que guiaría a otros hijos perdidos de regreso al abrazo del Padre Celestial. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de la capilla que daba al patio de San Dámaso, donde ya comenzaban a reunirse los primeros peregrinos del día. Al observar sus rostros expectantes, León XIV vio no solo católicos en busca de una bendición papal, sino hijos de Dios que necesitaban experimentar el amor paternal que él había redescubierto durante la noche. «Mi primer discurso público», murmuró para sí mismo, «ya no será solo una homilía teológica, sino el testimonio de un hijo que ha encontrado el camino de regreso al corazón del Padre». Salió de la Capilla Sixtina con paso decidido, pero humilde, llevando en su corazón el eco de las palabras de su padre. El amor paternal verdadero nunca muere, solo se transforma en algo más hermoso y poderoso. Sabía que estas palabras se convertirían en el tema central de su pontificado, la melodía que resonaría en cada homilía, cada encíclica, cada encuentro pastoral. Al llegar a sus aposentos papales, León XIV se dirigió inmediatamente a su escritorio y comenzó a escribir lo que sabía sería la primera de muchas cartas pastorales sobre el amor paternal de Dios. Sus palabras fluían como río de agua viva, impregnadas de la autoridad espiritual que viene solo de haber experimentado personalmente la realidad que se proclama. «Queridos hijos de Dios», escribió con mano firme, «vengo a ustedes no solo como papa, sino como hermano que ha redescubierto el camino al corazón del Padre.
Durante años cargué en mi corazón el dolor de la pérdida paternal, sin comprender que Dios estaba usando esa experiencia para forjar en mí la compasión necesaria para ministrar a todos los que se sienten huérfanos en este mundo. Horas más tarde, cuando se dirigía al balcón papal para la audiencia general, León XIV llevaba en su corazón no solo las responsabilidades de su cargo, sino también la promesa sagrada que había recibido durante la noche. Al ver la multitud reunida en la plaza de San Pedro, ya no vio simplemente fieles católicos, sino hijos amados de Dios que necesitaban redescubrir su identidad filial. Hermanos y hermanas, comenzó su discurso con una voz que irradiaba la autoridad de quien ha sido transformado por el encuentro divino. Hoy quiero hablarles no de teología abstracta, sino de una realidad que ha transformado mi corazón y que puede transformar el suyo. Dios es verdaderamente Padre, no solo en título sino en esencia, y su amor por cada uno de ustedes es tan real, tan constante, tan indestructible como el mejor amor paternal que puedan imaginar, pero infinitamente más perfecto. La multitud guardó un silencio reverente, sintiendo que estaban escuchando palabras que provenían no solo de la autoridad papal, sino de la experiencia personal profunda de quien había tocado el corazón mismo de Dios Padre. A todos los que han perdido padres, continuó León XIV, con una emoción que llegaba hasta los rincones más lejanos de la plaza. A todos los que han tenido relaciones difíciles con figuras paternas, a todos los que se sienten huérfanos en este mundo, vengo a decirles con la autoridad que me da haber experimentado personalmente esta verdad. El amor paternal verdadero trasciende incluso la muerte y ustedes tienen un Padre en los cielos que nunca los abandonará. Al concluir su discurso, León XIV sabía que había comenzado oficialmente el ministerio para el cual había sido preparado desde la infancia. Las palabras de su Padre Celestial resonaban en su corazón como campanas de victoria. Había encontrado no solo sanidad personal, sino también el mensaje que transformaría su pontificado y tocaría millones de corazones alrededor del mundo. El sol romano brillaba gloriosamente sobre la plaza de San Pedro, iluminando el rostro radiante de un papa que había redescubierto no solo su identidad como hijo amado, sino también su misión como padre espiritual de una generación que necesitaba encontrar el camino de regreso al corazón del Padre Eterno.